Estamos en el tiempo del Espíritu. Amén. Y, y estamos conociendo el Espíritu Santo. ¿Por qué conociéndolo? Porque el Espíritu Santo no se puede estudiar. Él es Dios. Entonces, quizás por ahí hay algunos que pensarán, yo voy a estudiar a Dios, voy a leer la Biblia, voy a estudiar y voy a estudiar y voy a estudiar, pero no sacamos nada con estudiar si no le recibimos. Cuando le recibimos en nuestro corazón, comenzamos a conocerle. Y a eso vino Él, a que le conozcamos, a que podamos tener una relación con Él. Amén. Oh, qué lindo. Este soy yo. Eh, Mire cómo es la cosa. Soy yo con todas las tablas. Aleluya. Y con la vara poderosa del Señor. Aleluya. Entonces, es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo. Diga conmigo, por favor. Escuchando la voz del Espíritu Santo. Es muy importante escuchar la voz del Espíritu Santo porque la voz del Espíritu Santo, mira, cuando menos lo pienses, puede sanar tu vida, puede sanarte, puede librarte de alguna aflicción, puede provocar algo precioso, algo maravilloso, ¿verdad? Que solo Él puede hacer y que nadie ni nada más lo podrían lograr. Amén. Él vino a consolarnos, Él vino a estar con nosotros, Él vino a que podamos aprender a confiar en Él, Él vino a librarnos, pero también a guiarnos y a enseñarnos el camino de la fe, el camino de Dios, el camino del reino, el camino a la eternidad, el camino de la salvación. Amén. Ahora, mira, escuchar la voz del Espíritu Santo mezcla en nosotros, de alguna manera, una serie de sensaciones. ¿Y por qué les hablo de sensaciones? Porque los seres humanos, todos, Dios nos creó así, capaces, con capacidades de sentir, de oír, de oler, de ver, de palpar, de sentir, ¿verdad? De percibir, de discernir y muchas cosas más. Entonces, la voz, escúchame bien, la voz del Espíritu Santo mezcla en cada uno de nosotros una serie de sensaciones en nuestro ser. ¿Para qué? Para que por medio de esas sensaciones, que ¿de dónde vienen? Vienen del alma. Amén. ¿Cuántos saben que cada uno de nosotros tenemos un espíritu? El verdadero yo, el verdadero tú, es espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu está capacitado, dotado de un alma con el cual tú puedes percibir, sentir, ¿verdad? Muchas cosas. Con esa alma tú te enamoras, te desilusionas, con esa alma sueñas, tienes perspectivas, ¿verdad? Con esa alma uno puede también oír la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. En la antigüedad, Dios hablaba por medio de ángeles. ¿Cuántos sabían eso? Todos los grandes profetas escucharon la voz de los ángeles del Señor que traían el mensaje de Dios y ellos tenían que transmitirlo al resto o ponerlo por obra, ¿verdad? En la vida. Hoy día la voz de Dios, escúchame bien esto, la voz de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Él mismo ha venido a nosotros, a estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dígalo en esta mañana. El Espíritu Santo ha venido para estar conmigo. ¿Cuántos lo creen de verdad? Cuando tú declaras algo de fe, tienes que declararlo con pasión, con sentimiento, porque esto es lo que produce en nosotros la presencia del Espíritu Santo, una mezcla de sensaciones maravillosas. Y todas estas cosas vienen para que así tú puedas creer a esa voz. Dios no es mentiroso. Nosotros conocemos gente mentirosa que te habla, que te dice y tú no le vas a creer nada. Pero la voz de Dios no es mentirosa. La voz de Dios viene a causar en ti diferentes sensaciones para que la puedas creer. La voz de Dios viene sobre tu vida para que puedas aceptar lo que Él está diciendo. ¿Cuántos aceptan la voz del Señor? ¿Verdad? El mensaje que Él trae. La voz del Espíritu Santo viene sobre tu vida para que dejes de cuestionarla, para que dejes de dudar en Él. La voz del Espíritu Santo viene sobre tu vida, viene a tu vida para que puedas aprender a obedecerla también. Para que también puedas, ojo, y esto es lo más rico de todo, que puedas aprender a disfrutar de esa voz.
¿Cuántos disfrutan de la voz del Espíritu Santo? Aleluya, ¿verdad? Y algo muy especial y muy importante, esa voz del Espíritu viene sobre tu vida para que puedas también honrarla. Honrar la voz de Dios es honrar a Dios. Honrar el mensaje de la palabra y de la voz del Espíritu Santo es manifestar tu adoración al Señor. Adorar no es solo cantar. No es llegar y cantar algo, no. Tienes que cantarlo con sentimiento, tienes que cantarlo creyendo, aceptando, dejando que eso realmente sea parte de tu ser, sea tu guía, sea tu esperanza y la esperanza de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones. Aleluya. El Señor nos invita en esta mañana a que podamos siempre honrar la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a un pasaje de la Biblia que está en Éxodo capítulo 12, verso 1. Y este pasaje nos habla exactamente de todo lo que yo te acabo de decir. De la importancia de la voz de Dios, de la importancia de la voz del Espíritu Santo en tu vida, de la importancia de creerla, de aceptarla, de recibirla de verdad, de no cuestionarla, de obedecerla, de honrarla, de disfrutarla. ¿Y por qué todo eso? Porque eso es lo que más a ti y a los tuyos les conviene. Dice la palabra en Éxodo 12:1. Habló Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será por principio de meses. Para ustedes será el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, ¿cuántos creen que en una familia, aquí hoy, pudiésemos en una tarde arrasar con un cordero entero? Es mucha carne, ¿cierto? El Señor lo sabe. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas. Dios nunca te va a pedir algo que sea demasiado para ti. Dios no te quiere enfermar. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Cuántos lo creen? Por eso el Señor dice, si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, él y su hermano, ¿verdad? Inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En otras palabras, el que quiera aceptar, el que quiera creer, el que quiera obedecer, así debe hacerlo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así.
ceñidos vuestros lomos, es decir, bien vestidos, ¿verdad? Listos para partir. Vuestro calzado en vuestros pies, nada de pantuflas, no, no, no. Vuestro calzado firme, el bueno, en tus pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová tu Dios. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Firmado yo, Jehová. Y la sangre a ustedes les será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová su Dios durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta última parte que dice Dios, que le dijo Dios a su pueblo de aquella época, que sería una fiesta perpetua, yo se los aseguro, sigue siendo hoy, por medio de Cristo Jesús, una fiesta solemne y perpetua. Aunque ya no matamos corderos, sin embargo, ¿verdad? Tenemos que seguir estas reglas, porque ya la sangre fue derramada para la salvación nuestra, para la sanidad nuestra, y hay una forma de poder vivir esta salvación. Vamos a desarrollar un poquito esta parte de la palabra. Dios establece, y escucha muy bien esto, Dios establece a la salvación de los primogénitos de su pueblo y la liberación de la esclavitud como un principio de año. Dios le dice a su pueblo, yo los voy a salvar de la muerte, los voy a librar de la esclavitud, y por eso de aquí en adelante, este será para ustedes el comienzo de cada año. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho de tal manera las cosas para tu bien, para tu beneficio, para tu buen propósito, que el Padre no quiere que nos olvidemos de esto. Y por eso le establece fiestas solemnes como esta, y esta en especial, que sea para nosotros, que sea para ti, el principio de un nuevo año, el comienzo de una nueva vida, ¿verdad? El inicio de una nueva etapa en tu vida, para ti, para tu familia, para tus generaciones. Aleluya. Será para ustedes principio de año, dice. Es el principio, es el comienzo de una vida nueva, una vida diferente. Y cuando se habla de una vida nueva y diferente, quiere decir que van a vivirse cosas nuevas, que te vas a tener que vivir procesos distintos a los que viviste hasta ese tiempo. Cosas nuevas. Y como son nuevas, fíjate bien, la multitud de sensaciones que puedes tú llegar a sentir, que puedes tú llegar a percibir, van a ser diversas y diferentes. Y generalmente el hombre teme a las cosas nuevas. Al hombre, a la mujer le gusta, ¿verdad? Estar en lo seguro, en lo que ya conoce. ¿Por qué? Porque para avanzar hacia lo nuevo tienes que poner tu confianza en el Señor y no hay otra. Tienes que poner tu confianza en aquel que va delante de ti con la vara en alto, aquel que va en el nombre del Señor, aquel que va iluminando, aquel que va guiando, y ese es Cristo Jesús. Amén. Él ilumina tu andar, ilumina tu camino,
con su palabra. El Espíritu Santo va todo el tiempo hablándote, ¿verdad? Para dirigirte, para fortalecerte en los días difíciles, en los días de agobio. Por eso te repito una vez más, la importancia, la bendición tan grande de aprender a oír la voz del Espíritu Santo. La religión hoy en día habla mucho de Jesús y el nombre de Jesús y el nombre de Jesús. Y gloria al nombre de Jesús porque en su nombre hay vida eterna. Y ante su nombre, ¿verdad? Se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. En su nombre hay vida, hay salvación. Pero el Dios, el Emmanuel, que hoy está con nosotros, Él es el Espíritu Santo. Él es la gran promesa bíblica. Él es la gran promesa de todos los tiempos. Él es el gran regalo de Dios. Verdaderamente. Él es la gracia concebida del Padre para nosotros en el nombre de Cristo Jesús, Es aquí, hermanos amados, donde comienza, ¿verdad?, tu recorrido hacia la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Dice que es la bendición de Dios para su pueblo. Dice que es la bendición de Dios para tu vida. Yo digo amén. Yo levanto mis manos y la tomo por fe. Amén. Es la bendición de Dios para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Es la bendición de Dios para tus generaciones. ¿Cuántos tienen espíritu profético? ¿Amén? ¿Tú crees que tener espíritu profético es lo mismo que tener el don profético que tiene la pastora Elisa? Espíritu profético es Espíritu Santo. Espíritu profético es tomar por fe. Espíritu profético es creer, es aceptar, no cuestionar, obedecer, disfrutar y honrar la voz del Espíritu Santo. Aleluya. La palabra del Señor dice en esta mañana que en el día 10 de ese primer mes del año, que no era para los egipcios, el primer mes del año, pero para el pueblo de Dios debía ser el primer mes de su año, el mes de Abib, ¿verdad? Dice que en el día 10 de ese mes, cada uno debía escoger al cordero sin mancha, sin defecto y sin pecado. La pregunta del Señor en esta mañana y que yo te hago, hermano querido, es ¿cuántos de ustedes han escogido al Cordero perfecto? Yo debería escuchar aquí un sí completo, amén. Yo escogí al Cordero perfecto. Yo escogí al Cordero sin defecto. El Cordero sin defecto, el Cordero perfecto se llama Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Aleluya. En aquel tiempo el Señor envió a su siervo Moisés a transmitirle estas palabras, este mandato al pueblo, a todo aquel que lo quisiera aceptar. Hubieron muchos que no quisieron aceptar, hubieron muchos que cuestionaron, hubieron muchos que dijeron, pero ¿para qué vamos a hacer esto? Y Moisés les decía, bueno, yo solo les traigo el mensaje, la palabra, la voz del Espíritu Santo. Allá vean ustedes. Si quieren obedecer o se quieren rebelar contra la voluntad de Él. Ustedes ya han visto, les decía Moisés, el poder de Dios. Ustedes ya han visto su manifestación gloriosa. Ustedes han visto todas las cosas que han sucedido en este tiempo que han estado conociendo al Señor. Y aún así quieren seguir desobedeciendo, cuestionando y dudando. Vean ustedes. La palabra dice que luego de escoger a este cordero sin defecto, debían guardarlo para el día que debía ser inmolado. ¿Qué significa ser inmolado? Sacrificado. Yo te quiero preguntar ahora, ¿cuántos de ustedes están guardando sus días?
¿Cuántos de nosotros, hermanos, amados, estamos guardando nuestros corazones? Estamos guardando nuestra vida de fe. Porque el Espíritu Santo vino a traernos ayuda, vino a traernos fortaleza. Y días de debilidades vamos a tener. Pero cuando tú buscas en tu corazón, cuando tú buscas en tu alma, que es donde puedes oír la voz del Espíritu Santo, su ayuda, su fortaleza. Créeme que el Señor no va a tardar en venir. El Espíritu Santo solo hace algunos minutos atrás vino y sanó un dolor muy grande que alguien aquí estaba teniendo. Porque así es Él. Yo le decía, Espíritu Santo, por favor, ven y quita la aflicción de tu hija, Señor. Ella ahora te necesita. Y se fue el dolor. Eso y muchas cosas más hace Él. Cuando crees en tu corazón. Cuando recibes en verdad. Cuando le tomas en serio. Y estás dispuesta y dispuesto a buscar en su presencia esa fuerza, esa fortaleza, ese vigor, ese consejo, ese consuelo, cuando pareciera ser que nada puede lograrlo. Aleluya. Este mensaje dice que en el día 14, ¿verdad? Ese iba a ser el día del sacrificio. Dice, entre las 2 tardes. Entre la tarde del día 14 y la tarde del día 15. Ese era el espacio que el Señor proveyó para que los corderos sin defecto sean inmolados, sacrificados. ¿Para qué? Para que luego el pueblo lo asara en fuego, se reunieran como familia, se reunieran como hermanos, se reunieran como vecinos y pudiesen disfrutar de él. Hoy día hay un espíritu religioso, satánico, diabólico, que lo único que habla, que lo único que enseña, que lo único que trata de convencer al pueblo del Señor es que el sacrificio es malo, que el sacrificio es costoso, como si tú estuvieses siendo llevado a la hoguera. Y eso no es cierto. Jamás Dios te ha pedido que tú seas un sacrificio. Hay un solo sacrificio. Cristo Jesús. A ti y a mí, a todos nosotros nos toca solo creer, solo aceptar, dejar de dudar en esa voz tan grande que todo lo puede lograr. Aleluya. Cristo Jesús es el Cordero sin defecto. Aleluya. El Cordero de Dios, dice la palabra, que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado en el día 14 del mes de Abib. Nada fue al azar. Todo fue como Dios había hablado, como la voz de Dios lo había dicho. ¿Te parece a ti que te conviene creer en la voz de Dios? ¿Verdad que sí? ¿Te parece a ti, amado iglesia, que es lo que más te conviene aprender a oír la voz de Dios? Pastor, yo quisiera oír la voz del Espíritu Santo, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo, que estoy tan estresada, estoy tan preocupado, mi familia, mi trabajo, los hijos, que el dinero, que esto, que lo otro, que no sé, las cosas que dicen, que escucho por aquí, que veo por allá, que no sé, que hay tantas cosas que me llegan, al final no sé qué creer. Solo tú puedes hacerlo tomando la decisión de rendirte, porque no hay nada más grande, no hay nada más importante que caer postrado y rendido ante los pies del Señor. Lo cantábamos recién. No hay lugar más grande, no hay lugar más alto, no hay lugar mejor
estar ante los pies del Señor. Y literalmente estar a los pies del Señor, para algunos podría quizás traducirse como humillación. Aleluya. ¿De verdad tú te sientes humillado cuando te postras ante el Señor? ¿De verdad tú te sientes agredido por el Señor? Fíjate que a veces podemos lograr tener la misma actitud que estos hombres que se quejaban con Moisés y le decían, pero ¿para qué vamos a sacrificar? ¿Para qué vamos a salir a buscar y a sacrificar estos corderos? ¿Nos pueden servir para el viaje? Mira qué inconsecuentes somos a veces. Queremos el viaje, queremos la tierra prometida, queremos la bendición, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos sacrificar y luego nos llenamos de argumentos y de excusas. Es que nos pueden servir para el viaje. Ese cordero que hoy día vamos a desperdiciar, le podemos dar un mejor uso después. Hoy en día hay una cantidad importante de cristianos teniendo la misma actitud con el Señor, llenándose de argumentos, ¿verdad? Y justificando el querer seguir pecando. No es solo no querer oír la voz de Dios. El pecado es realmente no creer lo que Él dice, es no aceptar lo que Él dice, es cuestionar lo que Él dice, es no obedecer a la voz del Espíritu Santo. A eso Jesús un día le dijo, lo llamó blasfemar contra el Espíritu Santo. Es que tienes toda la ayuda de Dios en tus manos. Tienes todo el amor, tienes toda la presencia, tienes las ventanas y las compuertas de los cielos abiertas para tu vida. Tienes el acceso al reino del Señor allí, abiertas las puertas. ¿Ah? Y aún así a veces seguimos rechazando la invitación. Aleluya. Jesús fue inmolado, fue crucificado, fue sacrificado el día 14 del mes de Abril. Al comenzar la Pascua. En el momento en que todas las familias, escuche bien eso, nosotros muchas veces tenemos la imagen de Cristo llevando la cruz, de siendo clavado, de siendo ahí, ¡pum!, ¿verdad?, puesto, humillado ante la opinión pública. Pero muchas veces no pensamos en esto, que todas las familias de Israel en esa misma hora estaban sacrificando los corderos sin defecto para celebrar la Pascua. Y ese día 14, entre las 2 tardes, el Padre estaba sacrificando el cordero sin defecto, el cordero de Dios, aquel que descendió del cielo, para que de allí en adelante pudiésemos nosotros ser también libres de un mundo que nos esclaviza. Aleluya. La palabra dice que la sangre del cordero debía ser visible en las casas, en cada casa. ¿Cuántas veces hemos leído esta frase? Y pintarán los postes de vuestros hogares y los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del cordero sin defecto que fue inmolado para que ustedes pudieran comer, para que ustedes se pudieran fortalecer, para que ustedes pudieran compartir, porque más encima tenían promesa de salvación. Hay familias egipcias que al saber de esta plaga tomaron una decisión muy valiente. Quizás por ahí alguno podría decir, pero ¿cómo va a ser valiente querer salvar a su hijo o a su primogénito? Era valiente.
Porque su fe, que estaba dejando de lado a todos sus dioses, ahora su fe iba a ser visible ante sus vecinos, ante los soldados, ante el faraón, ante toda la opinión pública, de que en ese hogar de egipcios, al igual que los hogares hebreos, habían decidido creer a la palabra de Dios y seguir el ritual y seguir la orden que el Señor había establecido para salvación. Esa noche, esa tarde, hermanos amados, había unas sensaciones que se revoloteaban por todos lados, sentimientos, pensamientos, frustraciones, cosas, pensaban en las cosas que estaban por suceder, sucedería, no sucedería, pero estaban ahí, se sentían seguros y se sentían que estaban haciéndolo bien, pero también por otro lado habían sentimientos encontrados, qué iba a suceder el día de mañana, qué iba a pasar cuando todos se dieran cuenta que ellos habían traicionado la fe que se les había inculcado durante toda su vida, por volverse al Dios judío, al Dios de los hebreos. Dios sabe que a veces nuestras decisiones de fe no son fáciles, que tenemos que tener una disposición, que tiene que haber una comprensión de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Por eso la voz del Espíritu Santo es primordial en tu vida. Aleluya. La sangre del Cordero, iglesia, tiene que ser visible en tu vida. La sangre del Cordero tiene que ser visible en tu hogar. La sangre del Cordero de Dios tiene que ser visible en tu familia. La palabra de Dios decía claramente, si la sangre del Cordero no era visible, si el Padre, si el ángel de la muerte no veía la sangre, él entraría allí y cumpliría lo que dijo que iba a hacer. Debe haber, iglesia amada, una distinción. Diga conmigo, distinción. Tiene que haber una distinción entre tú y la gente del mundo. Cuando tú te distingues de la gente del mundo, la protección, la cobertura, la bendición, la vida y no la muerte, la tienes asegurada para ti y para todos los que están dentro de tu casa. Mira cómo es el poder de Dios. El Señor te transforma en una especie de salvadora, en una especie de salvador de tu casa, de tu familia. Y hay promesa para tus generaciones. Todos los que sean resguardados en aquella casa, todos los que sean resguardados en aquel hogar donde se distingue la sangre del Cordero, donde todos saben que en esa casa hay hijos de Dios, hay hombres y mujeres, hay una familia que cree en el Señor. Como sabes, en algún momento puede ser un refugio para los que están desconsolados y solos en un mundo tan difícil. Aleluya. Para que la muerte no te alcance a ti ni a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Debe haber una distinción. El Señor provoca en ti, el Señor trae a ti. ¿Cuántos levantan sus manitos al cielo? El Señor trae sobre tu vida una presencia, una hermosura, una santidad, una gloria, una voz a su espíritu, una marca, dice la palabra, una marca que es vista desde el cielo, una marca que es vista por los ángeles del Señor, una marca que es vista desde el trono de Dios, una marca que es vista desde la eternidad, con los ojos del Señor. Ellos están mirando la marca que está sobre tu vida, que está sobre su corazón, sobre tu mente, sobre tu hogar. Aleluya.
para distinguirte de entre los demás, para conocerte, para reconocerte. Aleluya. Dice la palabra, comerán la carne asada. Solo el fuego puede quemar la gordura de esos animales. Con la pastora Elizabeth estamos cocinando. Y si nosotros cocinamos, por ejemplo, un tapapecho, ¿verdad? Sin sacarle la grasa, para hacer una rica cazuela, ese caldo va a quedar lleno de esa grasa. Lleno de esa gordura. Pero si esa carne tú la coces en el fuego, esa carne se quema, se va. ¿Qué significa esa grasa? Significa la gordura del orgullo, la gordura de la impiedad, la gordura de la incredulidad. Por eso me acuerdo, el año pasado yo les predicaba muchas veces y les decía, hay muchos cristianos que leen la palabra, que reciben palabra, que escuchan palabra y que estudian palabra, pero no la ponen por obra. Es decir, comenzamos a ser obesos espirituales, ¿verdad? Porque comemos y comemos y comemos, pero no quemamos y no quemamos. No quemamos impiedad, no quemamos desobediencia, no quemamos orgullo, no quemamos vanidad, no quemamos viejo hombre, pero conocemos la Escritura. ¿De qué sirve conocer la Escritura? ¿De qué sirve tener a un cordero allí escogido y guardado y retenido si cuando llega el momento de quemarlo no lo haces? Aleluya. El Señor dijo claramente, y el día 14 quemarán al cordero. No se trata solo de que todo el mundo sepa que tú eres cristiano. Aquí todo el mundo sabe que tú vienes a la iglesia, conocen tu vehículo, han visto cientos de veces a tus hijos, los escuchan, ya los reconocen por su voz. Pero hay más, debes quemar a esas cosas que ya no están por fuera, están por dentro. Aleluya. Y luego dice el Señor, y debes comer la carne asada. Debes comerla, representa el aceptar, comer. No te debe bastar solo verla ahí bonita, qué lindo, pero no querer comerla. Tienes que comerla, tienes que aceptarla, tienes que digerirla. Totalmente, dice. La obra. Porque esto es la obra del Espíritu Santo. El propósito, el fin de este sacrificio. ¿Cuál será? Tu salvación. Y la de los tuyos. Muchas veces los padres nos cuestionamos, ¿cierto? Porque no escuchamos bien la voz del Espíritu Santo. Muchas veces afanados. Y decimos, la Biblia dice que debemos guiar a nuestros hijos en el camino de la fe. La Biblia dice, ¿verdad? Enseña al niño en su camino, cuando grande. Pero ¿qué pasa si tú enseñas al niño en tu camino y lo traes a la iglesia, ¿verdad? Y lo traes al altar para que los pastores oren por ellos y los bendigan. Y ellos van creciendo, pero no buscan al Señor. Y ellos van creciendo y más bien se dejan gobernar por el mundo y por sus afanes y por sus mentiras. Y se apartan. Y suceden todas las cosas que sabemos que suceden. Los padres nos sentimos culpables. Los padres nos sentimos malos padres. Los padres nos sentimos que hemos fallado. Pero yo en este día quiero decirle a los padres que si tú hiciste lo que Dios te dijo,
que si tú creíste la palabra, que si aceptaste la voz del Espíritu Santo, si obedeciste a lo que el Señor nos demandaba, ¿verdad? Luego el niño cuando crece, deja de ser tu responsabilidad. Porque el niño dejó de ser niño. Entonces Dios no te va a preguntar, ¿por qué tu hijo es así? Nosotros tenemos un Dios bueno. Tu trabajo es mientras él sea niño, guíalo, instrúyelo. Y cuando sea grande, corrígelo, aconséjalo para bien. Enójate con él cuando veas que está haciendo lo malo. Pero que siempre sepa que puede seguir contando contigo. Como tú sabes que siempre vas a poder contar con el Señor nuestro Dios. Aleluya. A ese niño cuando crezca, Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te enseñaron? ¿Qué hiciste con lo que te guiaron? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste? Decidiste no creer. ¿Cómo podría Dios preguntarnos hoy a nosotros, a los grandes? Tus padres te instruyeron, tus padres te guiaron. ¿Qué hiciste? Yo proveí sacrificio, amor, gracia, perdón y salvación. ¿Cuánto de esto tomaste? ¿Cuánto de esto aceptaste? Aleluya. Comerás la carne asada, dijo el Señor a su pueblo. Aceptarás totalmente la obra, el propósito y el fin de este sacrificio, que es la salvación de Dios a mi pueblo, para mis hijos, para sus familias y para sus generaciones. Cuando hablamos de que Dios quiere salvar a las generaciones, estamos hablando de que el Señor está sembrando una esperanza de vida en todos nosotros. Una esperanza que nos mantiene despiertos, que nos mantiene avivados, que nos mantiene conectados con la presencia del Señor, que nos mantiene y nos mantendrá conectados con su palabra. Entonces podremos inclinar nuestra rodilla y pedirle, Señor, acuérdate de mis generaciones. Padre mío, acuérdate porque yo he creído a tu voz, he creído a tu mensaje, Señor. Aleluya. También comer la carne, dice, quiere decir el obedecer el mandamiento del Señor. Prepararse así para una nueva vida de dependencia, pero de verdad al Señor. Aleluya. ¿Se puede usted imaginar qué podría pasar si Dios nos liberta de una esclavitud? Si Dios nos liberta de un proceso difícil, amargo y duro, ¿verdad? Y nos lleva a una nueva temporada de salvación. Pero tú no preparas tu corazón, tú no te preparas en fe, tú no alistas tu vida para obedecerle y para aprender a depender de Él. ¿Qué va a hacer de tu peregrinar en tu vida más adelante? ¿Usted se puede imaginar qué es lo que puede suceder? La Biblia dice, generación entera cayeron en ese proceso. Solo alcanzaron la promesa aquellos que guardaron su corazón en fe. Pero una fe de verdad. Hay muchos creyentes que caminan por la vida aferrándose a la fe de otro. Con la pastora Elizabeth lo hemos visto durante tantos años. Como si los hijos del Señor fuéramos chapitas de buena suerte. Claro, usted se ríe. Pero hay muchos que creen en eso, porque creen en muchos dioses. Y muchos dioses dicen que esas cosas funcionan así. En un mundo espiritual, perverso, malvado, mentiroso. Entonces, claro, tú eres hija del Espíritu Santo, tú eres hija de Dios, ¿verdad? Eres hijo de Dios, la presencia del Señor está contigo, Él te escucha, Él te responde, entonces tócame para que me bendiga.
Y yo seguiré siendo desobediente, seguiré llevando mi vida como a mí me gusta, seguiré teniendo tiempos para otros dioses, pero tócame para que Dios me bendiga, para que tu Dios me bendiga. Porque yo también creo en tu Dios, pero también creo en otros dioses. Nosotros no somos chapitas de buena suerte para nadie. Somos gente que se distingue por la gracia del Señor, por la sangre del Cordero de los demás. Somos gente de corazón firme, somos gente de fe, somos hombres y mujeres de reino. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y todo esto gracias a la ayuda de la voz del Espíritu Santo. Yo le daría un amén al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por guiarnos siempre, por amarnos a pesar de nuestros errores, por entender que tenemos que crecer. Gracias, Espíritu Santo, porque no nos juzgas ni nos condenas, sino que nos amas con amor verdadero. Ves en nosotros un propósito y haces todo para que alcancemos tus propósitos. Esa es la verdad. Aleluya. Y está aquí disponible para el que quiera aceptarla y recibirla de corazón. Habían algunos que no querían sacrificar. ¿Ah? Porque siempre van a haber algunos que van a poner excusas. ¿Verdad? Y las excusas pueden ser diversas. Se van a fijar en la familia de al lado, ¿cierto? Pero pastor, ¿y cómo esta familia aquí, allá? ¿Por qué yo tengo que hacer esto también? No, primero que ellos demuestren. Hermanos, eso es una necedad del porte de un buque. Esperar que otros demuestren tener fe para que tú creas al Señor. No, si yo creo al Señor. Mira, orgullo. Tienes que quemar esa grasa al fuego. Para que no tengamos tropiezo cuando el Señor nos saca de la esclavitud. Aleluya. Porque sí o sí Dios nos saca de la esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Mira, gente que no quiere obedecer, gente que no quiere creer, gente que no quiere depender de la voz, del mandato del Espíritu Santo. Creen tener muy buenas razones para seguir pecando, para seguir desobedeciendo, ¿verdad? Creen tener las justificaciones oportunas y necesarias. ¿Sabe lo que usted debería hacer? Con mucho respeto se lo voy a decir, pero también con mucha fuerza en el Señor. Lo que tú deberías hacer es ordenar tu casa. Lo que tú deberías hacer es ordenar a tu marido. Escúchame bien. El Espíritu Santo te puede dar el poder, la capacidad para ordenar a tu marido, para ordenar a tus hijos. ¿Verdad? Para dejar de tenerles miedo. Porque solo así hay salvación. Aleluya. Hoy día muchos de los incrédulos, ¿verdad?, descansan en el sacrificio de Cristo. Como si eso es suficiente. No es suficiente matar al cordero sin defecto. Debes comer su carne. ¿Qué dijo el Señor en la Santa Cena? Este pan es mi cuerpo, comed todos de él. Esta es mi sangre que por ustedes es derramada, beban todos de él. Y celebren esto todo el tiempo, todas las veces que fuese necesario. Y lo hagan en memoria de mí, para que no olviden. Aleluya. El Señor estaba en el monte allí antes de ser crucificado y le decía al Padre, Padre, pasa de mí este trago amargo. Jesús tuvo que beber ese trago amargo porque el pueblo ya no quería beber el trago amargo.
¿Qué dice la Biblia aquí? Que el Señor le dijo, además de que sacrificar a esos corderos sin defecto y de pintar sus casas para que la muerte no entrara allí y de quemar el cordero para comerlo, dijo que además debían comerlo con panes sin levadura y con hierbas amargas. El pan sin levadura, ¿verdad? El Señor habla en la Biblia, Jesús en el Nuevo Testamento dice que la levadura de los fariseos, la hipocresía, la vanidad, la mentira, el aprovechamiento, la incredulidad, es lo que trae condenación. Jesús no habló nunca mal de nadie, solo de ellos, de los fariseos, de los religiosos, de los hipócritas, de los mentirosos, de los que se visten, pero por dentro son sepulcros sucios, podridos, contaminados. Aleluya. El Señor le dijo a su pueblo, quita la levadura de tu casa. Yo sé que son cosas fuertes y difíciles muchas veces, sobre todo para quienes los están entendiendo en esta hora. Quizás ahí somos desafiados en creer o no creer. Por eso es importante la voz del Espíritu Santo, porque Él vino a ayudarte en las cosas difíciles. Aleluya. Comerán pan sin levadura, dice, por 7 días. Con un día no me basta. 7 días. Uno tras otro. Y comerás el pan. Sentirás su sabor. Y sentirás su textura, que no es agradable. Para que aprendas a reconocer el pecado. Y entiendas que no es agradable. Porque el pecado con levadura es rico. Y podemos rebanarlo y comerlo tostadito. Y le ponemos mantequillita, jamón, mermelada, lo que usted quiera. Pero ¿qué hace? Inflama. Porque tiene gluten. Y enferma con diabetes. Y a otros les da hipertensión. Y a otros les dan, no sé, cuestiones en la cabeza. ¿Qué dice el Señor? No. Saca la levadura de tu casa. Con un día no nos basta. 7 días. Hasta que nos aburramos, hasta que nos dé rabia comer ese pan sin levadura. Quizás eso busca el Señor, que te dé rabia seguir comiendo ese viejo hombre, esa vieja mujer. Que te dé rabia, que te dé indignación. Tener que estar soportando todo eso que te ha hecho mal por tanto tiempo, que le hace mal a tu casa, a tu hogar y a los propósitos del Señor, y lo sigues tolerando. Aleluya. La levadura habla del orgullo, habla del pecado, habla del viejo hombre, habla de la vanidad egipcia. ¿Y qué busca el Señor con esto? Que aprendas a buscar la santidad de Dios en su presencia. Es Dios el que sana, es Dios el que liberta, es Dios el que bendice, es Dios el que guía, es Dios el que sustenta, es Dios el que provee, es Dios, es Él, es el Espíritu Santo, es su voz el que consuela, el que enseña, el que convence, el que revela, el que abre puertas, es Él y no otro, es solo Él. El enemigo te puede ofrecer cosas, pero no serás sino esclavo del enemigo, aceptando sus ofrecimientos. Aleluya. Y lamentablemente es allí cuando el enemigo se aprovecha y abusa de tus hijos y tú no te alcanzas ni a dar cuenta. Y allí podríamos enumerar maldiciones generacionales y cosas que se repiten y cosas por las cuales uno quisiera y ora y le pide al Señor, Señor, que no sea así. Pero no es suficiente pedir.
Hay que pedir creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Y que pedir creyendo significa poniendo tu corazón, tu alma, tu vida. Sacrificar esa grasa interna que tanto daño y perjuicio hace. El apóstol Pablo le dice ahí a la iglesia en Corintios, 1 Corintios 5:7, ¿lo tienes por favor? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Mira, entienda por favor, abra su entendimiento. Limpien la vieja levadura para que entonces sean una nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuántos lo creen? El verso 8 dice, así que celebremos la fiesta. ¿Cuántos han ido alguna vez a una fiesta y lo han pasado pésimo? ¿Ah? Otros se divierten, lo pasan regio, se ríen, uff. Y tú ahí, ¿qué estoy haciendo aquí? Qué lata. Todo te desagrada. Que no te has despojado de esa vieja levadura. Para que celebremos la fiesta, dice. No con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Qué distinta es la vida cuando tú la enfrentas así. Sé un hombre sincero, honesto, una mujer que ame la verdad y que deseche la mentira en todas sus formas. Oye, ¿por qué Dios le dio esta instrucción tan rara a su pueblo? El pueblo egipcio se engañaba a sí mismo adorando imágenes y poniendo su confianza en ellas. Cuando conocieron el poder de Dios, conocieron la verdad, pero estaban tan sometidos a esas mentiras que muchos no pudieron abandonarlas. Muchos no pudieron abandonar esa vida de mentiras, de falsedad, de tinieblas. Solo los que escuchan la voz del Espíritu y la aceptan pueden ser verdaderamente libres. Para eso Cristo vino a dar su vida, para salvarte, para salvar a los tuyos, para librarlos del mal. Aleluya. Comerás hierbas amargas, le dijo el Señor a su pueblo. Ese sabor en el paladar de la amargura, ese sabor que para algunos quizás sería para vomitarla, ¿cierto? Un sabor desagradable. Es para recordar y no olvidar que un día fuimos esclavos y que experimentabas en tu vida, ¿verdad? Situaciones injustas y difíciles, pero de las cuales el Señor te libró. ¿Cuántos dicen amén? Yo he meditado mucho en esto y he llorado al Señor, se lo digo con mucha sinceridad, porque me he dado cuenta que hay muchos cristianos, muchos creyentes que no consideran su antigua vida como amarga, sino más bien la recuerdan con melancolía, como que la extrañan, como si fuera dulce, como si fuera agradable. Es lindo fornicar, es lindo blasfemar, es lindo no creer en Dios, es maravilloso, ¿verdad? Ser codicioso y hacer cualquier sacrificio por cualquier cosa. Es lindo que te engañen y que un día ames a uno y el otro día ames a otro. Es una cosa pero tremenda. El Señor lo ve como algo amargo, como algo doloroso, como algo triste, como algo malo. Y le dice a su pueblo, coman durante estos 7 días, junto con los panes sin levadura, hierbas amargas.
Y allí estaba el pueblo, compartiendo pedacitos de hierba amarga porque es desagradable. Recordando esa vieja vida. Recordando esa vieja vida de lujuria, de desorden, de incredulidad, de avaricia, de codicia. Codiciábamos esto y codiciábamos lo otro. Y justificábamos porque no va a ser bueno crecer, enriquecer, prosperar, ¿verdad? Los jóvenes, los hombres, yo te digo como hombre, no puedo decir lo que una mujer pueda sentir, ¿verdad? En la juventud, pero un joven, ¿verdad? Quiere, ¿verdad? Ser viril, quiere ser macho, quiere ser agradado y conquistar a una y conquistar a otra, ¿verdad? No digo que todos, pero algo que se da, es tendencia. Y queremos ser fuertes, y queremos ser musculosos, y queremos ser bellos, ¿verdad? Y queremos estar bien vestidos y bien olientes. Para que nos miren. Oye, Dios dice, esas son cosas falsas. Comerán hierbas amargas. Para que recuerdes, para que no olvides que un día fuiste esclavo de Egipto. Que te conformabas con poco, con lo justo. Y que te convencían que el castigo te lo merecías. El Señor le dijo a sus discípulos, los reyes de la tierra se enseñorean de los demás. ¿Y saben por qué son reyes? Porque los pueblos los levantan como reyes, los levantan como líderes y aceptan que ellos crezcan y enriquezcan y que todos los demás les sirvamos y les paguemos impuestos. Aleluya. Pero en el reino de los cielos no será así, dice el Señor. En el reino de los cielos todos somos uno y un solo Rey, justo, misericordioso, bueno y amable tenemos. Cristo nuestro Señor. Y ese Cristo ha venido a ser revelado por medio de la voz del Espíritu Santo. Para que tu vida cambie, para que la de tu casa, la de tu familia pueda entender, pueda comprender, pueda ser revelada la verdad a tu corazón, a tu alma. Por eso yo te digo una vez más, maravilloso es que aprendas a oír y a aceptar la voz del Espíritu Santo que está hablando todos los días, permanentemente, aquí en Concepción, en Talcahuano, en San Pedro, allá en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago, en todos lados, la voz del Espíritu Santo te está hablando, hija mía, hijo mío, no te sigas fiando, no te sigas guiando de las cosas de este mundo, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Porque Satanás, ese despreciable ser que fue perdidamente derribado, ¿verdad? Y vencido por Cristo Jesús del Calvario, siempre está tratando de seguir convenciéndonos de sus mentiras. Aleluya. Para que nadie encuentre agradable la vida que Él ofrece. Jesús fue tentado, ¿te acuerdas tú en el desierto por Satanás el diablo? Y le dijo, los reinos del mundo te ofrezco, sus riquezas te ofrezco, poder y gobierno te ofrezco. ¿Ah? Un nombre que sea conocido y adorado te ofrezco. Lo mismo le ofreció a Eva en el jardín del Edén. Serás como Dios, conocerás el bien y el mal, ¿verdad? La historia cambia porque ella escogió creerle al enemigo, pero él le dijo, sal de aquí, Satanás, porque escrito está, un solo Dios hay, a él servirás y honrarás. Y yo digo, amén. Amén. Un solo Dios tiene mi vida, un solo Dios tiene mi iglesia, un solo Dios tiene mis hermanos, un solo Dios tendrá en su familia.
Y solo a Él servirán, oirán, aleluya, y se servirán con alegría y disfrutarán las fiestas que el Padre nos ha dado para recordarlo, para invitarlo, para convidarlo, aleluya, para sentarlo en nuestra mesa, para que podamos ser bendecidos y podamos tener paz y podamos tener toda bendición y no solamente ser salvos, sino alcanzar las promesas del Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos amados, no podemos seguir encontrando apetecibles las vidas viejas. Debes sentirla en tu paladar como una hierba amarga. Aleluya. Y además no es solo amarga, sino que es inservible porque no te edifica en nada. No te va a sanar del dolor de la guatita, no te va a sanar del dolor de la cabecita, no te va a sanar de los problemas sanguíneos, no te va a sanar de las varices. No, nada de eso. Olvídese. No te va a abrir puertas, no te va a prosperar, no te va a multiplicar. No te va a dar el amor verdadero. Aleluya. El sacrificio en la cruz que fue dado para nosotros, ese es el sacrificio que nos ha librado de aquella vieja vida, iglesia. Siempre tienes que recordar esto. El Señor entregó su vida en esa cruz para darme esta nueva vida a mí, para darle esta nueva vida a mis hijos y a las generaciones que vendrán después de ellos. Tienes que tener una voz profética en tu corazón, en tu alma. Tienes que tener un espíritu de fe verdadero. Que la voz del Espíritu Santo fluya a través de tu vida, a través de tu ser. Aleluya. No debes seguir conviviendo con la voz de la mentira, con la voz de este viejo hombre. Es amarga, es mentirosa. Se viste de esplendor, pero es mentirosa. Aleluya. Debes saber y no olvidar de dónde Dios te sacó. Yo hace unos días escuchaba a un hombre de Dios que ha sido muy bendecido en nuestra nación, en Chile. Que Dios le ha dado cuanto Él le ha pedido, porque ha sido un hombre de fe. No es el hombre más letrado de esta tierra, pero ha sido un hombre de fe. El pastor Fernando Chaparro lo escuchaba yo el otro día en su radio corporación y decía, yo soy de Lota. Él lleva 40, 50 años, no sé cuántos años viviendo en Santiago, ha recorrido el mundo. Dios le ha dado unas iglesias, mega iglesias tremendas en Chile como ninguna. Pero él decía y recordaba, yo soy de Lota. Y siempre vuelvo a Lota, decía. Cada vez que mi corazón se empieza a poner orgulloso, cada vez que siento que algo se comienza a engrosar dentro de mí, las patitas solitas, decía él, me corren y llego a Lota. Para recordar de dónde el Señor me sacó. Nunca voy a dejar, dijo, de comer esas hierbas amargas para no olvidar que todo ha sido por su gracia y su gran amor. Solamente estuvimos dispuestos a cumplir sus propósitos. Yo lo recuerdo hoy día y lo honro y lo manifiesto en esta predicación porque no debemos olvidar jamás, no solo de dónde Dios te saca, sino tampoco debes olvidar las cosas que el Señor tiene para tu vida y para los tuyos. Esfuérzate y sé valiente. Cree al Señor con todo tu corazón. Comienza a decirle al Espíritu Santo, Señor, yo quiero oír tu voz, Señor. Yo quiero empezar a disponer mi corazón para escuchar tu voz hablar en mi alma. Porque quiero creerla, quiero aceptarla y quiero obedecerla. Porque estoy dispuesta, Señor, a poner mi confianza en ti. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Aleluya. El Señor terminó diciéndole aquí a Moisés, nada crudo comerán. Esto quiere decir que todo, diga conmigo todo. A ver, dígalo de nuevo. Todo. Debo dejarlo en las manos del Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a dejarlo tú todo en las manos del Espíritu Santo?
¿De verdad estás dispuesto a dejarlo todo en las manos del Espíritu Santo? Nada crudo comerás. Déjalo todo en las manos del Espíritu. Quémalo todo. Y no guardes nada para mañana. Pero Señor, mañana me puede faltar. Déjalo todo en las manos del Espíritu Santo. Pero Señor, mis hijos, déjalo en las manos del Espíritu Santo. Pero Señor, que mis planes, déjalo en las manos del Espíritu Santo. Aleluya. Nada crudo comas. No le des lugar a tu corazón ni a tu mente, a la desobediencia, a la rebeldía. Déjalo fuera. Quémalo, 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 quémalo. Nada crudo debes comer. Aleluya. ¿Sabes lo que sucedió aquel día? Ese día, después que vino el espíritu de la muerte y mató a todos los primogénitos, como Dios había dicho, dice la palabra que todo el pueblo de Dios y los egipcios que creyeron en el Dios de los hebreos, ¿verdad? Y fueron guardados por la palabra, por la voz del Espíritu Santo, por la promesa verdadera del Señor. Aleluya. Esa misma noche tenían sus cosas preparadas, estaban preparados, tenían sus sandalias puestas en sus pies, tenían su bordón y su túnica puesta, tenían todo listo y partieron. Partieron, amada iglesia. Aleluya. No había nada más que esperar, porque todo había sido quemado. No había nada guardado para mañana, porque el Dios que te liberta es el Dios que te librará y es el Dios, aleluya, que te va a proveer todos los días de tu vida, a ti, a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos y tataranietos y hasta por 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen amén al Señor? A nosotros nos gusta eso, nos gusta la promesa del Señor, pero tenemos que creerla de verdad. Dice la Biblia que Dios es tu Dios proveedor. Diga conmigo, Dios es mi Dios proveedor. Dios es mi Dios que sustenta. El Señor se glorifica sobre mi vida y sobre mis generaciones. Y lo creo con todo mi corazón. Aleluya. Póngase de pie, porque estamos convidados a adorar. Yo te quiero decir en esta mañana proféticamente que debes sentir en tus pies en esta hora. Yo siento en mis pies en esta hora que no sé, hay algo que hay como que Dios nos está inspirando a caminar. El Espíritu Santo nos está inspirando, nos quiere traer algo. Hay un camino nuevo que quizás el Señor quiere traer sobre nuestra congregación, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Hay un camino que el Señor quiere que tú comiences a conocer para caminar detrás de Él. Aleluya. Porque allí va a haber una bendición muy grande. Allí vendrán las grandes promesas del Señor para tu vida. El Señor te sustentará con maravillas del cielo. Aleluya. El Señor traerá la gloria del Señor como nunca antes la has visto ni la has imaginado en tu corazón. La voz del Señor va a ser tan grande, va a ser tan fuerte, va a ser tan potente. Aleluya, que nada te será difícil de creer, que nada te será difícil de hacer o de lograr o de recibir en tu corazón. El Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Aleluya, Él es el que nos provee de su gloria cuando le creemos de todo corazón. Aleluya. El Salmo 23:1 dice, el Señor es mi pastor. Diga conmigo, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Dígalo de nuevo, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Cuando tú lo crees de todo corazón, es que nada te faltará ni a ti, ni a los tuyos, porque el Señor es tu pastor. Aleluya. Yo te quiero declarar en esta mañana, en este día, mientras tengas a tu pastor, nada te va a faltar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo ha establecido así. El Señor lo dijo así. El Señor lo dijo y lo escribió así. Mientras tengas a tu pastor, nada te faltará. Yo digo amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
porque en esta mañana nos enseñas la importancia de oír tu voz. En este día, Señor, nos enseñas la importancia, aleluya, de creer tu voz, de aceptarla, aleluya, de dejar de cuestionarla para siempre, de obedecerla y así poder disfrutarla. Señor, te vamos a honrar con todo nuestro corazón. Levante sus manos, adora al Señor. Levante sus manos bien alto. Eleva tu alma, eleva tu espíritu a la presencia del Señor que está en este lugar.